Muy buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta nueva sesión de Brief al Oro. En esta ocasión tengo el honor de presentarles a Arturo Morelos de Creata y Vico Ruiz de Licuadora. Ellos nos estarán dando ciertos tips y platicando de cómo fue que armaron los casos que resultaron ganadores en las ediciones, en la edición pasada del Festival Amapro. También recordarles que tanto Creata como Licuadora han sido ganadores del Premio a la Excelencia, Creata en el 2024 y Licuadora en el 2023. Y bueno, platicarles un poquito de Arturo Morelos. Arturo Morelos es productor, director, storyteller, emprendedor y fundador y CEO de Creata Films, con más de 27 años de experiencia creando significativas experiencias alrededor del mundo. También es socio en Angular Rentals y otras empresas, todas con el propósito de generar un impacto positivo en la sociedad. Amante de la naturaleza y convencido de que las marcas pueden transformar el mundo. Muchas gracias, Arturo. Bienvenido. Vico Ruiz, por su parte, es publicista por la UNAM, con experiencia desde 2008 en agencias de ATL, BTL y digitales, liderando campañas 360 para grandes marcas como Coca-Cola y Nestlé. Ha sido director creativo en varias agencias y su trabajo ha recibido premios nacionales e internacionales. Actualmente, como lo mencioné anteriormente, es VP creativo en Licuadora Group, donde impulsa ideas que conectan a las marcas con personas con visión global y ejecución local. Sin más preámbulo, Arturo, Vico, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Gracias, Adrián. Muchas gracias por la presentación. Un gustazo. Yo voy a empezar acá la plática. Me toca iniciar la conversación aquí junto con Vico, que estoy muy honrado de trabajar y presentar con ellos. Veo muchos conocidos. Gracias por acompañarnos. Pues les voy a empezar a platicar aquí de cómo se va a dividir esta charla. Les comparto pantalla. Perfecto. Ya se debe ver, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, ya Sí, se ve. Gracias. Aquí vamos a platicarles, Vico y yo, pues justo de nuestras experiencias y de cómo lo vemos desde nuestra perspectiva. Yo hablo en nombre de todo Creata. Aquí somos es un grupo de mucha gente alineadas en propósito para hacer muchas cosas de gran impacto. Me toca a mí hablar y les platico de la parte que nos toca. Si quieres, ahorita, este, Vico, tú tocas, la tuya es desde el brief. Nosotros vamos a platicarles desde antes de armar el caso. Desde el brief hasta el último detalle, vamos a hablar de cómo se construye la magia sin perder la cabeza. Y acá Vico les va a platicar, si quieres, voy a decir tu punto, Vico. gracias, Arturo. Sí, justo el complemento perfecto de esta primera parte que bien a mencionar Arturo, ya que tenemos el caso, cuáles son los do's y don'ts, cómo vamos a cuidar ciertos detalles, todo ese tipo de cosas para que justo emocionen a la audiencia, emocionen a los jueces, emocionen a los certámenes y bueno, tengamos muchos metales. Y aquí nos lo platicamos así porque creemos importante que justo primero para crear una historia, tener un caso ganador, tienes que tener una experiencia que valga la pena contar y la otra es que saber contarla también. Entonces, por eso nos pareció valioso contarles las dos partes. A mí me toca la primera y Vico les tocará cómo armar, les va a platicar de cómo armarlo, que tienen mucha experiencia en el tema. Yo les cuento desde nuestra visión y como lo vemos como empresa y como grupo, es que la magia está en los detalles. Aquí vamos a hablar de dos conceptos que platicamos internamente y que tienen su razón, que ahorita les voy a contar, que le llamamos el efecto café y subamos ese casco. Todo viene de anécdotas que nos ha tocado vivir y que internamente las manejamos y les vamos a compartir a ustedes con mucho gusto para decirles qué quiere decir esta filosofía y este enfoque. Voy a mover aquí a esta ventanita. Dices, primero les presento, somos Creata Catalytic Experiences, somos parte de un grupo. Aquí tenemos una visión importante como grupo que ya nos contaba Adrián cuando nos presentó. Nosotros buscamos generarle valor a todo lo que hacemos. Buscamos aportarle bienestar a la gente con la que trabajamos, al mundo de alguna forma. Y empresas que quieren conquistar otros planetas, otros que están llenando de satélites el mundo, otros que hacen medicinas para curar a la gente. Nosotros desde nuestra perspectiva dijimos, bueno, ¿en qué somos expertos y qué podemos aportar de valor? Y lo que vimos es que somos expertos en generar emociones
sabemos hacer que la gente sienta cosas y entonces nuestra visión y objetivo es generar felicidad en cada cosa que hacemos. Aquí les pongo el último punto, es porque una experiencia bien pensada y bien ejecutada trasciende el instante, se recuerda, se comparte y a veces también se premia. El ADN de una experiencia ganadora, crear para sorprender. Las experiencias realmente destacan. Es interesante este punto porque hay veces que queremos hacer muchas cosas y a veces no nos lo permiten, pues por lineamientos o por presupuestos, pero a veces observando lo que ya tenemos ahí, tomando ciertas decisiones y cambiando elementos, podemos hacer cosas que se vuelvan una locura. Entonces, concentrándonos en lo que ya hay, podemos encontrar cosas que causan un impacto muy interesante. Esto se los cuento, viene de la estrategia y de la anécdota del casco, que a veces un solo movimiento basta para cambiarlo todo, con los elementos que ya tenemos, ¿eh? Esos elementos que solemos ignorar, a veces hay cosas que damos por hecho, este, que tal vez no son tan relevantes, pero acomodándolos de la forma correcta, pueden volverse muy importantes en el impacto para los usuarios. Y les vamos a platicar este caso, que en este caso que van a ver ahorita es el con el que ganamos el primer lugar al mejor evento experiencia de Mapro. Y justo es relevante porque todas las decisiones que tomaron aquí tienen que ver y suman a la experiencia, empezando por el venue. Yo siempre he dicho que el venue, yo tengo una historia de, también en la productora hacemos cine y hacemos espectáculos, entonces tenemos como ese bagaje de los dos mundos y siempre he pensado que el venue también es un personaje que habla y que cuenta una historia y en este caso tuvimos la suerte de encontrar uno muy adecuado para lo que estábamos haciendo. Les voy a poner este caso que fue el que presentamos para ganar y les cuento un poquito más de cómo lo construimos. Un nuevo título cargado de misterio y secretos oscuros llegó a Paramount Plus, atrapando a los espectadores en la inquietante travesía de dos sacerdotes del Vaticano. Una historia donde cada paso desenmascara algo más profundo y sombrío. Para dar vida a esta atmósfera, nos dimos a la tarea de crear una premiere que mantuviera la tensión latente de la serie, transportando a los invitados al mismo universo de incógnitas. El primer desafío fue encontrar un lugar que respirara la esencia de lo oculto, una capilla gótica al sur de la ciudad, traída desde España piedra por piedra. Este majestuoso recinto nunca había sido testigo de un evento como el nuestro. Pero eso era solo el comienzo. Queríamos que cada invitado sintiera el peso del misterio desde el primer instante. Mientras avanzaban por la icónica Blue Carpet de Paramount Plus, los rodeaba una ambientación creada para que cada paso resonara con la inquietud de lo desconocido. Nuestros invitados, envueltos ya en el misterio, pasaron por un confesionario, la antesala perfecta para descubrir la zona con diseño inmersivo de audio, video e iluminación. Pero lo inesperado aún no había terminado. Al concluir, figuras encapuchadas emergieron de las sombras, listos para presentar el primer episodio. Finalmente, tras el screening, nuestros invitados se adentraron en un cóctel ambientado en la vibrante y enigmática fiesta del pueblo de la serie. Se cortó, ¿verdad? Un nuevo Bueno, les voy a seguir contando de esto. ti- un nuevo título cargado Aquí, como ven, una cosa que me encantó de este proyecto fue que, y fue un proyecto que ni siquiera es tan grande, es bastante sencillo, es una alfombra roja, es un cóctel, pero justo dijimos, ¿cómo le damos la vuelta a esta situación? Yo me acuerdo la primera vez que nos invitaron a hacer una presentación de una película que me decía el cliente, oye, vamos a hacer un cóctel y vamos a presentar una película para invitar a la gente. Le dije, mira, la verdad es que mejor no lo hagamos. No va a pasar nada. La gente no se va a llevar un impacto, no lo va a recordar, no se va a hablar de esto. Déjame hacer algo distinto. Y nos dejaron hace varios ayeres hacer una cosa muy loca, que justo la propuesta era el journey emocional de la gente es cómo hacemos que la gente lo sienta, no solamente que lo vea. Y hay cosas muy bonitas, hay eventos espectaculares con escenografías tremendas, pero si no suman a la parte emocional, para mí es un esfuerzo que no está bien enfocado.
Entonces, aquí toda decisión tiene que ver con eso. Aquí tuvimos la fortuna, era una serie que se filmó en España, clavada de España, de unos padres que van ahí a descubrir un misterio en un monasterio. Y encontramos este venio conocido por muchos, que justo su historia es esa. Es una capilla que estaba, son dos capillas, de hecho hicieron aquí como la unión de las dos piezas, que se trajeron de España, la desarmaron, la compraron, la guardaron en Nueva York no sé cuántos años, y luego se la trajeron a México y encontramos un venue que nos prestara toda esta energía y atención de la gente. Y encontramos esto y dijimos, fue maravilloso porque coincidió perfecto en la invitación de la gente. Decía, ven a vivir en un pedazo de España la presentación tal. Y empezaba a hacer mucho sentido todo el storytelling. Cuando la gente llegaba, la energía, el journey que hicimos, cómo vas descubriendo todo todo este mundo para hacerte a ti un personaje y no solamente un espectador, que eso es algo clave también. Aquí me brinqué mi siguiente punto, pero es eso, ¿no? Nosotros pensamos siempre en que la gente no sea un espectador, que sea protagonista de la historia, y aquí cambia la dinámica diametralmente. Ya casi cerramos esta primera parte y les voy a contar la historia que justo parece chisme o chiste, pero es pura estrategia. Y aquí les voy a contar, bueno, tenemos algunos rituales creativos. El efecto que les he contado desde el principio, que se llama el efecto sube ese casco, que ahorita les voy a contar de qué dónde viene, y el efecto café, y por supuesto el story doing. El story doing ya lo han de haber escuchado por ahí, veníamos muy mentado el storytelling y ahora el story doing. Y esto es relevante porque el storytelling es contar una historia, es poder saber contar una historia. El story doing es poder hacer la realidad, que la gente la viva. Entonces, este es un foco, como les he platicado en otros slides, bien interesante porque la dinámica de los usuarios cambia completamente. Aquí lo que pasa para lograr este caso de éxito en el lanzamiento, evento, experiencia, lo que sea, es que la gente lo comparte mucho. Entonces tenemos un récord tremendo de gente que comparte historias en redes sociales y se hace muy viral porque tiene una inmersión profunda en la experiencia. Está muy sobado el concepto de inmersión, está muy sobado el tema de experiencia, pero si realmente te metes en hacer eso, logras que la gente, nada más de ver la cara, el rostro, el semblante de la gente cuando lo viven, te das cuenta que lo hiciste bien. Aquí les voy a contar, ya les contesto, y les voy a contar de dónde viene esto del efecto subamos ese casco. Tuvimos la fortuna hace unos 3, 4 años de hacer el lanzamiento de Halo, la serie, en el Parque Bicentenario. Aquí otra vez sucede lo mismo. Buscamos un venue increíble, decidí hacerlo junto a la charca de agua que tienen ahí, porque eso en el momento duplica el escenario, entonces tengo el doble de todo, el doble de láseres, el doble de luces, el doble de drones, el doble de todo y se vuelve espectacular. Por esa óptica lo resolvimos muy bien. Y una experiencia donde la gente vivía una batalla de Halo estando aquí. Me encantó porque, y la historia de Subamos este casco en Creata es porque este proyecto lo ganamos, lo pichamos con la presentación, la que sea, nombrémosle número uno. Está aprobada pues, por México, por internacional, fue un evento muy importante, por Microsoft también. Y una vez aprobado, mientras evoluciona el concepto, siempre el proyecto te habla y te dice qué quiere y qué necesita. Entonces descubrimos que teníamos que evolucionar lo que habíamos presentado y le hablé al cliente, que ahora es muy buen amigo, le dije, oye, ¿qué crees? Cambiamos la presentación, el escenario va a ser de otra manera, la presentación va a ser de otra forma. Me decía, no, Arturo, no puede ser, ya la presenté, la tengo aprobada por todo el mundo. Dije, vela, por favor, dame chance de verla. Y así le hicimos 5 veces. Al final ya le daba risa a mi cliente, primero se ponía nervioso, ahora ya le da risa, ahora ya nos cree y confía en nosotros porque sabe que siempre vamos a ir por más. Y al final la decisión, este casco no estaba arriba, este casco estaba abajo y se abría la pantalla y se presentaba, pero al final decidimos subir lo que fue un tema técnico muy complejo. El casco medía 11 metros por 7 de altura, era una cosa bestial, el casco reaccionaba a todo lo que sucedía. Lo hicimos sin costo para el cliente, además quiero decirles que fue una decisión de nosotros. Yo siempre le digo a mi equipo que trabajen para ellos mismos, si no te fascina lo que ves, no lo presentes. Y aquí pues, logramos un impacto tremendo. Tuvimos después, por coincidencia, una persona que trabajó con nosotros, que fue de público a este evento sin haberlo conocido todavía, después fue parte de Creata y estaba muy emocionado cuando entró al saber que habíamos sido lo que hicimos el lanzamiento porque él nos contaba cómo lo vivieron y bueno, la gente gritaba de emoción, era una locura cuando aparecía el Halo y cómo se logró todo. Y de ahí se vino esta
metodología interna que le decimos subamos ese casco. Siempre vayamos más allá. Aunque esté aprobado, aunque tengamos el OK, si el proyecto te lo pide, si tú lo ves, vete más allá y más lejos. Aquí lo pueden ver, no se los voy a poner, es un caso largo, dura 10 minutos, ganamos un premio importante también internacional con este proyecto. Este, lo pueden ver en YouTube, luego les comparto la liga. Y este es el efecto café, que es la contra. Estamos de lo macro a lo micro. Esto fue algo bestial, una cosa gigante. Pero lo micro viene también de otra anécdota que yo vivo. Les cuento que yo no era muy cafetero, ahora me fascina, amo el café, es de los alimentos que más disfruto. Y por ahí empieza mi amor con el café, porque una vez me sirvieron un café en una cafetería muy chiquita, con mucho, lo vi que la persona que me lo llevó lo hizo como con mucha atención y mucho cariño y ponía mucho esfuerzo en lo que hacía y lo probé y no me gustó nada, ¿no? El café que me sirvió, pero me llamó mucho la atención todo el amor que le ponía esta persona a servir este café. A partir de eso le fui agarrando gusto al café y me fui a muchas cafeterías a probar de los mejores cafés. Un amigo que sabe mucho del tema, se llama Gustavo Ángel, me invitó a otra cafetería chiquita en la Condesa y me invitó a un café. Y fuimos a tomarlo y cuando me llevan el café es una cafetería de la que tú esperas que el café sea muy bueno porque estás yendo a un café que tienen un barista, que tiene una buena cafetera, es máquina de café. Entonces, eso ya no te sorprende porque el café tiene que ser bueno, porque la máquina es buena, porque la atención es la adecuada. Entonces, es algo que no te va a sorprender porque es lo que ya te estás contratando tú al comprar un café ahí. Pero cuando la mesera me lleva la taza de café y me la pone en la mesa y gira la taza para que la oreja quede perfectamente alineada a mi mano, eso me volvió loco. Dije, qué bestia. O sea, esto yo dije, ya soy suyo, estoy enamorado de ustedes, vendrá a tomar café aquí. Y al contarle al equipo esta anécdota, justo dijimos, es el efecto café. Tienes algo bestial, tienes un casco, subiste una cosa, una locura, siempre nos gusta hacer cosas extrañas, pero los detalles son los que enamoran. Cuando tú logras darle ese detallito que es solamente un giro para que quede más cómodo, él hace que la producción sea un éxito tremendo. Yo siempre comento, les se lo digo a todos los clientes con los que trabajamos, que yo les digo aliados, no trabajamos con clientes, sino con marcas alineadas a nosotros para lograr un efecto expansivo de buenos momentos. Siempre les digo que un efecto, una experiencia bien lograda es el cúmulo de pequeñas decisiones cuidadas sobre un mismo objetivo. Una sorpresa que el cliente no sabía que necesitaba, les platicaba, no tiene que involucrar mucho presupuesto, es un detalle, pero dejar claro que todo está cuidado. Aquí hay una anécdota que les voy a contar que está casi, muchos lo sabrán, pero es interesante si no lo habían escuchado. En el auge del rock, en las grandes giras, Van Halen en los 80 tenía una cláusula en el rider, que es esta lista de requerimientos que manda de, oye, yo para tocar en mi concierto requiero tantas cosas. Era un concierto muy complejamente, muy técnico de desarrollar. Y ellos tenían una cláusula que decía, quiero una copa con M&M's, con tantos M&M's, y no puede haber ninguno café. O sea, a muchos les parecía ridículo esto, pero era interesante porque se encontraron uno solo, por la cláusula en el contrato, tener el derecho de cancelar el show. Y esto sonaría extremo, pero la razón es que si ellos medían a las productoras que tenían la ejecución de su producción para ver la calidad y la capacidad que tenían para cuidar los detalles. Entonces, si ellos decían, si tienen la capacidad en un show de este tamaño de hacer este detalle, entonces lo demás va a estar bien. Y es interesante esta visión. Y hablando de pues, detalles, ya para cerrar, les tenemos tener un regalito aquí. Sofi les va a subir de parte del equipo. Todos tenemos ahí una música, una canción con la que nos inspiramos para crear y les hicimos un playlist con todas estas canciones para que ustedes, si las quieren escuchar, pues ahí les sirve de inspiración. Pues felices de aportar algo en esta parte. Y aquí nos quedamos. Le doy la palabra a Vico, yo me muteo y luego seguimos con la siguiente parte. Muchas gracias, Arturo. Comparto mi pantalla, denme un segundo. Listo. Continuando con esta parte que bien mencionaba Arturo, ya que tenemos los casos, también hay que cuidar mucho los detalles, ¿no? Yo voy a hablarles justo de los do's y don'ts cuando vayamos armando los casos. Y suena un poco redundante, pero a veces el involucrar al equipo es súper importante. ¿Por qué? Porque no necesariamente, y llega a suceder,
quienes terminan elaborando los casos, a veces es parte del equipo, pero la intención es que todo el equipo participe, que todo el equipo que participó desde el pitch, y el equipo me refiero no solamente a equipos creativos, sabemos que como equipo somos equipos multidisciplinarios y el productor que operó, y estoy seguro que el productor que operó el caso que presentaron padrísimo de Halo, evidentemente que tuvo su granito de arena para aportar en el armado del caso y lo mismo el equipo comercial y evidentemente que diseño y redactores y demás. Entonces es súper importante. ¿Por qué? Porque cada uno va a poder plasmar una visión diferente, porque el equipo comercial evidentemente que forma parte para ser el enlace con los clientes, para la parte de la bajada hacia los resultados, el productor ciertos detalles o coordinar ciertas cosas. La verdad es que es importante que se involucre el equipo. Normalmente los equipos creativos son quienes arman los casos, los videos, los guiones, los boards, las presentaciones. Hay ciertos certámenes que piden también una presentación y demás. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir darle una visión mucho más holística y mucho más profunda a cada uno de nuestros casos. En segundo punto, siempre el creer en las historias. ¿Por qué? Porque hay que pensar en el mejor enfoque y la mejor narrativa. Obviamente, ya que tenemos el caso, ya cuando lo estamos preparando para un certamen, tenemos que determinar, este caso se va a ir hacia una índole más social, más conectiva en este toque emocional o no. Lo vamos a hacer mucho más experiencial porque fue algo súper divertido, porque fue algo súper envolvente, porque nos vamos a ir hacia ese campo o lo vamos a inscribir en categorías más de tipo tecnológico, más de tipo digital, más de tipo con algo diferente en innovación. Evidentemente no tenemos que ir por ahí, pero es súper importante. ¿Por qué? Porque el discurso tenemos que mantener esa coherencia y tenemos que seguir esa línea perfectamente para que prácticamente, así como en un inicio, nuestros proyectos emocionan a nuestros clientes, emocionan a las audiencias, emocionan a los clientes finales, pues evidentemente que ahora ya preparando el caso tenemos que emocionar a las audiencias de los certámenes, a los jueces y demás. Entonces tenemos que continuar con ese tipo de narrativas. Les voy a platicar este caso de Ricolino que presentamos hace algunos años con la MAPRO. Nos fue muy bien, tanto nacional como a nivel internacional. You were with your friends partying when the alcohol kicked in. Said you wanted me dead, so you show up at my home all alone with a shovel and a rose. Do you think I'm a joke? 'Cause people like you always want back what they can't have, but I'm past that, and you know that, so you should turn back to your rap back, tell me I'm trash. Tell all your friends that I'm crazy and drive you mad. So just stop and watch it. Let's say goodbye. Tell them you hate me and date me just fine. So why do you call me? Tell me you want me back. You maniac. You maniac. You maniac. Just run too far, wrecked your car, call me crying in the dark. Now you're breaking my heart, so I show up at your place right away. Wipe the tears off of your face. I beg me to stay. Like you always want back what they can't have, but I'm past that, and you know that, so you should turn back to your rap back, telling them trash. Tell all of your friends that I'm crazy and drive you. Este caso me gusta mucho el desmenuzarlo porque evidentemente que nació para un festival, al final creo que estuvo en 2 o 3 festivales, al cliente le gustó mucho y se replicó en otro, pero inicialmente yo quiero una experiencia con nuestro cliente Ricolino para Panditas, propongan algo, ¿no? Estamos participando en el pitch y aquí es justo cuando desde la concepción de la idea, antes de que lleguen los premios, siempre es importante el cómo aportas ese valor adicional, cómo va a ser ese diferenciador para que no solamente sea una experiencia padre, para que no solamente sea un stand padre, evidentemente que totalmente ad hoc a la marca. Y aquí es importante el recalcar el tema de los insights, porque cuando empezamos a desmenuzar insights de conciertos, cuando uno va a festivales, todo ese tipo de cosas, empezamos a encontrar muchísimos hasta que llegamos a uno como medio profundo,
que nos hizo clic porque dijimos, a ver, ¿qué queremos resolver? ¿Qué queremos aportar? Y es el tema de la basura en los festivales, que en cualquier festival sí está increíble, y los artistas y demás, pero pues siempre hay mucha basura, ¿no? Por la masividad de las personas que van, por lo que se consume, todo eso. Y en ese momento, Panditas justamente tenía esta parte de crear un mundo donde trataba de hacer ciertas acciones. Sentimos que eso hacía perfectamente match con la marca y es cuando desarrollamos justo el tema de la tribu Panditas, ¿no? En donde sumabas a tu entorno, en donde ellos llevaban ciertas cosas de basura. Ahí se separaban porque también uno de los grandes problemas que enfrentan los conciertos es que no se separa la basura, simplemente se va reuniendo en los botes y demás, pero después 10, 15, 20 toneladas en un fin de semana de un Vive Latino, es muy complicado de momento separarla. Entonces lo que nosotros hicimos es justamente empezar a categorizarla y lo que le llamábamos el cambalache. Tú cambiabas tu basura por las experiencias, por ciertos premios, por ciertas cuestiones, por tomarte la foto, por recibir cosas. Y así prácticamente el experience journey que le dábamos a los usuarios era diferente. Se quedaban con algo padre y no solamente era el participar, ¿no? Queríamos ir más allá. Y ya que armamos el caso, justo lo que quisimos fue darle ese toque bajo ese insight y aportar ese diferenciador más allá de un stand, que todos los stands están muy padres, pero este te daba un poco más, ¿no? Iba un poquito más allá. Ahora, algo importante que también hay que considerar es el timetable para cada caso. ¿Por qué? Porque normalmente vamos diciendo, bueno, los early birds son en tal época, el cierre uno, el cierre 2 o el cierre 3 y normalmente vamos planeándolo, pero siempre es importante considerar todo lo que se va a necesitar, ¿no? Se necesita armar el guión para posterior armar el videocaso. Tenemos que contemplar si en ese videocaso, desde que se está produciendo, muchas veces, y créanme que estoy seguro que a más de una agencia aquí nos ha pasado, y es el tema de, oye, vamos a armar el caso, pero no se grabó todo el pietaje que se hubiera querido o no se pudo grabar pietaje y tenemos solamente fotografías. Llega a suceder por la misma operación, pero es súper importante desde que empezamos a contemplar eso, el cuidar esos detalles y el decir, oye, necesitamos en tal fecha estar revisando el guión, en tal fecha empezar la edición, en tal fecha empezar a revisar eso, en tal fecha tener la presentación, si hay un certamen, digo, en la MAPRO no se requiere, pero estoy seguro que estos casos los inscriben en la MAPRO y evidentemente que en varios más. Entonces, es importante empezar a combinar eso para que no tengamos, digamos que a la semana del cierre estemos editando, estemos armando boards, todo eso, porque evidentemente que ahí es cuando dejamos de cuidar ciertos detalles. También algo súper, súper importante es encontrar un abogado del diablo. ¿Qué es este abogado del diablo? Es esta persona que va a ver el caso, pero que va a ser 100% objetivo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros lo creamos con los equipos, con creativo, comercial, con producción, evidentemente que son nuestros bebés y los amamos, pero también en ese detalle, como se le llamaba antes, de papá cuervo y mamá cuervo, podemos omitir ciertas cosas porque decimos, híjole, es que esto está clarísimo, es que esto está padrísimo, y tal vez una persona con mirada fresca dentro de la agencia, dentro del mismo equipo, todo eso, que le digamos, a ver, ve el caso, ve el board, tú no conoces el proyecto, eso también es bueno cuando estamos analizando estos puntos débiles a pulir de un caso y que nos diga, yo entendí eso, me gustó tal cosa, me gustó tal cosa, tal vez haya algo que nosotros, como tenemos 3, 4, 5 meses con el caso, desde el pitch, desde el desarrollo, después el armado del proyecto para certamen y demás, omitimos. ¿Por qué? Porque lo hemos visto tantas veces y una persona fresca puede decir, oye, pero de aquí, ¿cuál fue tu insight? O de aquí, los resultados, siento tal cosa. O me encantó tal cosa, pero cuiden esto. La verdad es que esos insights muy naturales les sirven mucho. Yo les diría, pruébenlo. De hecho, un tip que a veces sucede es que cuando están seleccionando cuáles son los casos que vamos a inscribir a certámenes, también, ya que ustedes los eligieron, prácticamente pongan en un espacio de la agencia, en una sala de juntas o algo, y estos 4, 5, 6, 7, a veces son 7, 8, 9, queremos inscribir 2, 3, 4, para darles más punch en las categorías y demás. Entonces, que la agencia participe, que todos los involucrados dentro de la agencia puedan decir, oye, yo voto por este, yo voto por este, creo que tiene más potencial este. ¿Por qué? Porque es un primer kitchen test donde les puede servir justamente para ver de, oye, de los 5 que tenemos, estos 2 son los que la mayoría votó, a la mayoría le gustó, les encantó el board, les encantó la idea. Entonces, prácticamente es una pequeña evaluación que a ustedes les podría servir.
Ahora, con este caso ganamos el año pasado en la Mapro, es el Museo de la Diversidad y ya era una siguiente edición y justamente cuando nació el museo, nació en pandemia con ciertas características, pero el chiste era cómo le dábamos un upgrade a lo que ya veníamos haciendo desde el tema de la pandemia. Vamos a verlo. En un mundo donde la comunidad LGBT+ ha sido marginada, la lucha por la visibilidad y la igualdad es de gran importancia. Las historias de amor, valentía y perseverancia merecen ser celebradas, ya que cada avance hacia la aceptación es un triunfo sobre el prejuicio. Bajo esta premisa, en el 2020 lanzamos la iniciativa Hold Your Pride para reafirmar nuestro compromiso con el movimiento. Así, durante la pandemia y de la mano con Integrarse, creamos el Museo de la Diversidad, un tour virtual 360 con 3 salas. Génesis, la comunidad presente desde civilizaciones antiguas. Diversidad viva, los hitos más importantes en México. Orgullo sin prejuicio, la representación en los medios de comunicación. Tras el confinamiento, el museo continuó promoviendo el respeto e inclusión a través de su web, museodeladiversidad.org, y la aplicación móvil, para conocer información relevante sobre la lucha. Este año, el museo tuvo un rediseño completo de imagen, actualización de contenidos y lanzamos la 4ª sala, Mediaverse, con una biblioteca de audiocuentos, un acervo musical y videocápsulas que en colaboración con Pintando Arcoíris nos muestran 5 historias de adultos mayores LGBT+. Y llevamos la experiencia virtual a espacios físicos con un llamativo stand interactivo que presentamos en eventos como la exposición Plástica Colectiva durante la transición, en la Casa de Cultura Emilio Carballido y en la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México. Utiliza tecnología de realidad virtual y de redes sociales para viralizar el movimiento. Los resultados: 8,400 visitas al museo virtual, multiplicando el tráfico 23 veces durante ese mes. 600 visitantes vivieron la experiencia física a través de lentes de realidad virtual. Más de 2,500 giveaways entregados. Gran difusión mediática en radio, plataformas digitales, periódicos y revistas. En redes sociales tuvimos un alcance de hasta 580,000 personas. 750,000 impresiones y más de 75,000 visualizaciones. El orgullo se mantiene todo el año y con el Museo de la Diversidad seguiremos llevando nuestro mensaje a más personas, conscientes del valor único de la inclusión en la sociedad. Y bueno, justo aquí lo padre era cómo ya partíamos de algo que veníamos desarrollando en pandemia. Cada año se le fue dando una ligera actualización, refresh, ciertas cosas, pero aquí justo fue cuando dijimos, vamos a abrir la nueva sala, vamos a desarrollar ciertos cuentos para niños, para familias y demás, y cómo llevamos esto donde ya estamos en un mundo post pandemia, cómo llevamos el museo al mundo real a partir de esta experiencia inmersiva, ¿no? Cuando desarrollamos el caso, justo queríamos plasmar desde dónde veníamos, en dónde estábamos. Obviamente coordinamos para que se grabara durante la marcha del año pasado. Empezamos a recopilar toda la serie de data. La data es súper importante. A veces cuando estamos armando el caso, justamente tenemos que colaborar muy de cerca con los clientes, muy de cerca con toda esta parte de la recopilación de la información. ¿Por qué? Porque es uno de los puntos muy importantes. Ahorita no recuerdo los porcentajes de Amapro, pero la realidad es que cada año ha venido incrementándose el porcentaje del tema de resultados, qué tan importantes son. Sabemos que evidentemente el potencial de la idea, el cómo se cuenta es esencial, pero el tema de los resultados son igual de relevantes. Entonces, tenemos que considerarlos bien, tenemos que saber estructurarlos, tenemos que saber cómo contarlos, saber qué contarlos. No solo quiere decir que, tenemos 10, 12 resultados de diferentes cuestiones, vamos a mencionarlos todos. ¿Cómo lo decantamos? ¿Cómo lo hacemos tal vez en 3, 4, 5 bullets fuertes, matadores, como le llamamos, para que realmente ahí esté el tema de los objetivos logrados, qué es lo que conseguimos y demás? También, como les venía mencionando, el tema de trabajar de la mano con el cliente es súper importante. Número uno, porque evidentemente que desde el pitch, cuando se gana o si ya es una cuenta de casa, vamos desarrollando todo el proyecto, pero después tenemos que involucrarlos para
Número uno, la parte de las cartas, que en todo certamen se piden las cartas de autorización. También para la obtención de resultados. De repente nos hemos encontrado en la agencia con algunos proyectos, por ejemplo, este año que estamos preparando los casos, donde el cliente nos pasa como el reporte muy a detalle de un proyecto, pero nos comenta, oye, yo te lo paso con confidencialidad, pero te pido que el dato A, el dato B y el dato C no se mencione por temas de confidencialidad, pero los demás sí me aprobaron aquí en México y en global que se mencionen. Ah, ok, perfecto, lo hacemos de esa forma, ¿no? O a veces los clientes te dicen, oye, pero este tipo de información, manéjala con cierto cuidado, procuremos esto, procuremos lo otro. Entonces, es súper importante que lo vayamos trabajando con ellos. También, por ejemplo, ahorita para uno de nuestros clientes fuimos a grabar hace 2 semanas a sus oficinas porque faltaban algunos detalles que fuimos puliendo justo ya en la edición y fue de, oye, podemos grabar ciertas cosas que no se contempló en un inicio para llenar ciertos espacios en la edición. Sí, claro, con todo gusto. Entonces es súper importante que los involucremos. Así como el proyecto es de la agencia y de los equipos, también es del cliente, entonces es importante que se sientan parte de ello. Ahora, algo importante y más ahora, donde estamos viviendo un boom de la IA generativa y demás herramientas, usen todo lo que se tenga al alcance. ¿Por qué? Porque de repente puede ser de, oye, pero es que yo acabo de ver que los casos utilizaron Runway para tema de video, o utilizaron Sora, o utilizaron Ideogram, o utilizaron Copilot, o lo que sea, para diferentes cuestiones, ya sea de texto, ya sea de idea, ya sea de imagen, de audio con Eleven Labs y demás, pero lo importante es que justamente sepamos cómo combinar estas herramientas y si de repente decimos, oye, hay un video que queremos poner al inicio, pero lo íbamos a utilizar de stock y no lo estamos encontrando y evidentemente que no vamos a poderlo grabar, pues podemos utilizar un fragmento pequeño de una IA de video o queremos utilizar ciertas cuestiones con algo adicional. Prácticamente sepan cómo combinarlos. No quiere decir que está bien o está mal hacerlo, simplemente es denle el fin y justifiquen todas las herramientas que se van a utilizar, ¿no? Esto es súper importante. Ahora también es básico el que vayamos revisando los detalles. Un super do es revisar los detalles de cada certamen. ¿Por qué? Porque número uno está el tema de los costos. Yo lo que les recomendaría es prácticamente a inicio de año armen el plan a total año de decir, ¿sabes qué? Normalmente se dividen 2 a 3 temporadas de premios. Entre enero, febrero, la primera parte para los que van llegando hacia febrero y algunos en mayo, junio. De repente viene la segunda parte, como en el tema de la Mapro, que son prácticamente hacia octubre, noviembre, y prácticamente las inscripciones son ahorita, ¿no? Lo que es junio, julio, agosto, son las inscripciones de toda esa ronda de certámenes nacionales e internacionales. Entonces, es importante que vean los calendarios, es importante revisar siempre las categorías, prácticamente ver año con año los certámenes se van actualizando y modernizando, van saliendo nuevas categorías, van eliminando categorías o van fusionándolas, entonces que vayan viendo justamente cómo vienen las categorías año con año, cuáles son las fechas de los entregables, cuáles son las fechas y cuáles son los entregables. Entonces, es súper importante el ver ciertas cuestiones porque ya que tengan normalmente para el videocaso, ese videocaso simplemente lo van pasando en diferentes certámenes, pero hay otros donde los piden evidentemente que en inglés, si es un certamen internacional, hay boards donde van cambiando las medidas, hay unos, como les mencionaba, donde se piden presentaciones, otros donde no, entonces es súper importante ir cuidando esos detalles para irlo teniendo con todo el cuidado. Y también porque prácticamente todos sabemos que esto es adicional a nuestro trabajo diario, ¿no? Sabemos que el preparar certámenes, evidentemente que no es que sea un proyecto único y solamente nos estamos involucrando en él, si no tenemos 2, 3, 4, 5 picheos o igualas o producciones o spots de televisión o eventos y demás. Entonces prácticamente tenemos que combinarlo con nuestro día a día. Por eso es importante hacer una planeación súper previa porque tal vez va a haber días o va a haber semanas donde los equipos estén en 1, 2, 3 proyectos adicionales y no podamos dedicarles tanto foco. Por eso yo lo que les recomendaría es empiécenlo antes para si de repente hay días o semanas donde no pueda avanzar tanto como quisiéramos, evidentemente que no nos desfacemos. Ahora ya para cerrar, les platico del Museo del Atrevimiento, esto lo hicimos también para Recolino, y aquí justamente fue combinar desde una serie de innovación tecnológica con una experiencia física en donde le llamamos el Museo del Atrevimiento.
Bubulubu siempre se ha caracterizado por ser una marca pionera en tendencias y sin duda un referente en el ámbito digital. Este año no fue la excepción y Bubulubu decidió inspirar con su onda. Te presentamos el Museo del Atrevimiento. El reto consistió en realizar una experiencia única e inmersiva donde se exhibieron las piezas de arte de los ganadores de la campaña Bubulubu Bakers, el arte de atreverse, una campaña de Ricolino para impulsar la creación del arte digital. Fue así como decidimos crear el primer museo físico de NFTs en Latinoamérica dentro de Six Flags México, en donde al presentar 5 envolturas de producto Bubulubu obtenían descuentos de la admisión general al parque. El museo contó con 6 salas interactivas, desde la exhibición de los NFTs hasta una sala de inmersión con videomapping, generando un mundo sensorial y muy atrevido con espacios de tecnología y gran creatividad. Durante la exhibición recibimos a invitados de lujo e influencers, sumado a muchos jóvenes y adolescentes dispuestos a vivir la fusión entre el plano digital y físico. De esta manera conseguimos más de 25,000 asistentes, más de 23 millones de visualizaciones del hashtag Bubulubu Makers en 19 días de exhibición y fomentamos la venta del producto a través del caje de envoltura. Nos atrevemos a ir más allá, dándole color a la creatividad y mostrando cómo el atrevimiento nos hace lograr grandes cosas, creando un espacio único que unió la realidad con el mundo virtual. Y justo cuando estábamos en la parte de la producción del lugar y todo eso, justo empezamos a contemplar de, bueno, cómo vamos a que cierre increíble el proyecto, que pegue todo eso, pero empezar a preparar, ¿no? Con varios días de grabación, desde la parte del montaje, desde la parte cuando fueron el día especial para influencers, cuando fuimos a levantar contenido que ya estaba abierto a público y demás. Y aquí lo importante es eso, ¿no? Que siempre tengamos esa habilidad. Yo les diría, la parte del pietaje es importante, el antes, el durante y el después, para que realmente podamos contar la mejor historia que queremos hacerlo. Y ya nada más cerrando rápidamente, ¿qué es lo que yo le diría que lo manejen como don'ts? No se confíen en la parte de los cierres de inscripciones y entregas. Normalmente decimos, bueno, nos falta un mes, bueno, 3 semanas, bueno, 2 semanas, y de repente cuando estamos en una semana es, híjole, falta esto, estábamos ajustando el board, o nos faltó grabar algunas cosas con el locutor para el videocaso y demás. Eso es súper importante. Siguiente, revisar una sola vez el caso. Algo que normalmente llega a pasar es de, ok, ya vi el board, ya está, y ya lo mando, o el videocaso y demás. Entonces, yo lo que les diría es, si ya está terminado, revísenlo un par de días después, pásense los abogados del diablo, cuiden esos detalles para irlo blindando, para irlo fortaleciendo. También utilizar la misma narrativa de la presa cliente. Cuando los certámenes les pidan justamente la presentación, también vean cuál va a ser el flujo. Normalmente partimos de un esqueleto de la presentación del proyecto como tal, evidentemente que hay información, data y demás cuestiones, pero también tienen que nutrir con más cuestiones de contexto. Hay algunos que te piden el contexto global de la marca o el contexto global del proyecto, porque evidentemente que las cosas que podamos entender aquí en México no es lo mismo si lo mandan para Estados Unidos o si lo mandan para Argentina o si lo mandan para certámenes en España. Entonces es importante hacerlo y también el desarrollar los casos con equipos ajenos al proyecto. Claro que pueden participar, pero normalmente es de, oye, el equipo uno lo desarrolló, pero el equipo uno no lo puede tocar. Vamos a hacer que el caso lo haga el equipo 2 y cuéntenles cómo estuvo el caso. Entonces, en esa brecha se pueden perder cosas. Yo lo que les diría es siempre involucren a los equipos, aunque se sumen más personas para el desarrollo de todo esto, pero prácticamente siempre los asesores y quienes crearon el caso es importante que sigan participando para que sigan viendo lo que viene, lo que no viene, qué es lo importante, qué no es tan importante, todo eso. Y también yo solamente les diría, el saturar demasiado, a veces queremos contar muchas cosas o a veces queremos poner muchas fotos, de repente nos pasa cuando empezamos a verlo de, oye, pero pongamos otras 5, 6, 7 fotos más y lo vamos viendo de, es que ya tenemos X número de fotos, sentimos que se puede saturar, o lo mismo en el videocaso, queremos decir mucho al inicio, muchos resultados, mucho pitaje que grabamos. También sabemos que un videocaso yo les diría de 1 minuto y medio, 2 minutos, 2 minutos y medio si es un proyecto complejo. ¿Por qué? Porque evidentemente que si ya nos vamos a 3, 4, 5 más minutos, normalmente puede volverse un poco pesado para un juez. De hecho, en los mismos lineamientos mencionan ciertos topes. Y también consideremos esta cuestión al momento de ser concretos, contar nuestra historia, pero tampoco sobrecontar nuestra historia.
Y ya nada más, creo que como abre Arturo, el tema de los detalles, como decía Miguel Ángel, la perfección está en los detalles, ya que lo tengan prácticamente es ir puliendo ciertas cuestiones, es ir viendo, oye, este cierre podemos mejorarlo, esta animación, esta transición, este tema con la locución, cuidémoslo, o normalmente me gusta mucho cuando vamos trabajando los boards, tenemos la estructura y de repente ya nos vamos clavando en pulir nuevamente un texto al final, o sea, se vale, es de sabios cambiar de opiniones y de repente queremos mejorar un cierre, mejorar un texto, mejorar una ilustración, mejorar una imagen, evidentemente que en pro de que el proyecto quede mejor se vale. Aquí ya nada más para cerrar esta parte, el armar las estructuras y luego dejar algunos días para pulir detalles hacia cada entregable y el dejar descansar el proyecto, ¿no? Checarlo con ojos frescos, como mencionábamos, y el que siempre será perfectible. No sabemos que todo siempre va a ser perfectible, pero hay que llevarlo a un punto en que nos emocione cuando lo estemos viendo, en cuando se lo plasmemos a alguien más y lo esté viendo, se emocione, se divierta, el público interno de la agencia lo aprecia y le agrade. Y lo más importante, justo el disfrutar el proceso, el pulir el caso, el sentirnos orgullosos de los resultados. Sabemos que los metales y los reconocimientos siempre van a ser un extra, pero disfrutemos todo. Desde que ganamos ese proyecto, desde que ganamos ese picheo, desde que lo estamos produciendo, las juntas de revisiones, cuando se está implementando, vayan y vivan sus proyectos y cuando empiecen a armar los casos también síganlo disfrutando. Y muchas gracias. Muchas gracias a Arturo y Vico. Los micrófonos están abiertos por si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que les quieran hacer. Adelante. Anímese, anímese. Con que pregunte el primero, los demás se siguen. Por aquí Ahí tenemos en el escribió chat Lucía. Ujú. justo a Lucía Coronado. Dice, ¿cuál es el momento clave para el desarrollo de un proyecto? ¿La lluvia de ideas o el brief? Híjole, yo creo que todo. Aquí también Vico lo mencionaba y creo que compartimos esa visión. Yo les voy a dar mi punto de vista, a ver Vico qué opina, pero yo creo que todo, desde que tú levantas el lead, tienes que entender muy bien la necesidad del proyecto y cómo lo quieres platicar. Y tienes que involucrar también al cliente, eso lo mencionó Vico varias veces, pero yo también creo que aquí se juntan expertos. Nosotros somos expertos en generar experiencias, de hacer que la gente sienta cosas. Sin embargo, el cliente es experto en su marca y en lo que quiere contar. Entonces, yo creo, Lucía, contestando tu pregunta, que el momento clave es tener la información correcta de lo que quieren contar, detectar la emoción que quieres que la gente sienta cuando lo vaya a vivir, el formato que sea, y el desarrollo alineado a esto, que yo te puedo decir que nosotros cuidamos mucho, que somos muy soñadores y nos volamos la cabeza. Cuidamos en el proceso mucho mantenernos alineados al requerimiento del cliente. A veces por querer hacer cosas muy espectaculares se nos olvida que hay una necesidad muy bien detectada. Y yo sugiero eso. Yo te digo que yo lo veo de esa manera. A ver, Vico, ¿qué opina al respecto? Gracias, Arturo. Creo que concuerdo contigo en la parte de que pues, prácticamente el brief es ese momento cero en la que los equipos tienen que recopilar la información, tienen que entender perfectamente al cliente, algo que a veces omitimos o algo es el saber escucharlo. Muchas veces estamos empezando a pensar ideas desde que nos están dando el brief y es, ok, este es el momento de escuchar, este es el momento de entender, este es el momento de ser empáticos con la marca, con el cliente, con las necesidades. Entonces, prácticamente de ahí van a gestarse las raíces para todo lo demás que venga, ¿no? Evidentemente que después viene el debrief con el equipo, dentro del equipo de la agencia, la lluvia de ideas, y de ahí pues prácticamente todo va creciendo, todo va subiendo, ese árbol va llegando al cielo, pero siempre es importante que desde el brief se entienda perfectamente para que todo eso se abstraiga y se vea reflejado en el proyecto, y ya que se tenga un gran proyecto, pues bueno, ya pueden contemplar el meterlo a certámenes, en armar un caso. Hay veces que los casos pueden ser muy buenos para las credenciales de la agencia
o hay veces que pueden ser buenos para las credenciales de la agencia y tienen el potencial para participar en certámenes. También es importante el categorizarlos y que siempre lo contemplemos así. Muchas A ti, gracias a los dos. Por ahí, ¿alguna del- otra duda, algún comentario que tengan que hacerles? Adelante. Tenemos a Roberto Obscura Espinosa que dice, hola Arturo, hola Vico, primero felicidades por su visión en el desarrollo de sus proyectos y darle un gran diferenciador a los clientes. Mi pregunta es un poco complicada. ¿Cómo enlazan el desarrollo creativo y logran que los comentarios o sugerencias del área de producción no se haga un tema de conflicto entre departamentos? Ya que, como mencionaron, ser un equipo unificado se convierte en una mente con muchos procesadores. ¿Quieres empezar, Arturo? Estás en mute, amigo. Te decía que si quieres arráncate tú, yo me eché la primera y yo te sigo en esta. Yo te vi con ganas de Buenísimo. contestar. Buenísimo. Mira, qué buena pregunta, Roberto. De hecho, podríamos cerrar ahorita, irnos a tomar un café y platicar toda la mañana de esto, porque la realidad es que sí, sabemos que al ser equipos multidisciplinarios vamos a traer diferentes perspectivas y demás. Yo lo que te diría es siempre tener una misma visión. Sabemos que la visión del equipo comercial va a ser una y es súper importante. Sabemos que la visión del equipo creativo va a ser otra. Sabemos que la visión del equipo de producción va a ser otra, pero lo importante es que sea una visión unificada y evidentemente que cada comentario siempre sume y que sepamos cómo hacerlo. Nosotros como creativos siempre vamos a buscar tener las mejores ideas, tener ideas que sorprendan, tener ideas que nos dé miedo de lo grandes que son, de lo alto que pueden llegar, pero evidentemente que el equipo de producción es quien las hace posibles, ¿no? O sea, yo los admiro mucho y yo sé que ellos prácticamente están a capa y espada para en los montajes en la noche, para en los montajes un día antes, en la operación, hacer lo posible. Y muchas veces ellos son esos abogados del diablo para decir, híjole, tu idea está increíble, pero yo creo que no podemos hacer que vuele el tiranosaurio de 10 metros, pero podemos ponerlo en una plataforma y en un trailer, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir combinando prácticamente cómo se hace posible, cómo se hace lograble, cómo se hace producible, pero manteniendo la fuerza de la idea. Muchas veces sucede en la agencia y es de, ok, sabemos que tal vez lo que estamos poniendo por diferentes cuestiones de tiempo, de recursos, de lo que sea, no es factible, pero cómo no le quitamos ese punch al potencial que traemos con estas ideas, ¿no? Con esta iniciativa. Yo lo que te diría es siempre seamos empáticos entre las áreas y siempre busquemos que todos los involucrados sumen y evidentemente que no echemos hacia atrás las cosas, sino siempre echarlas para adelante. Oye, yo puse algo, pero tú no lo ves factible. ¿Cómo le podemos dar un giro para que siga siendo increíblemente buena la propuesta? ¿No? Evidentemente, siempre llegar súper alineados con el cliente y en cada parte ir complementándonos y el saber cuándo tenemos que entender que esto, por muy increíble que sea, le tenemos que dar un giro y cuando decir, oye, podemos ver otro proveedor, podemos ver otra debilidad, podemos ver otra cuestión adicional. Listo, Arturo, ¿tú qué opinas? Yo concuerdo contigo. Fíjate que siempre hay que buscar el sí. Siempre es muy fácil ponerse trabas y pensar en cómo no hacer las cosas. Creo que el mindset tiene que ser cómo sí lo hacemos, cómo sí lo logramos. En nuestro caso, como nacemos como una casa productora, nuestra esencia viene de ser productores a creativos. Tenemos esa parte muy desarrollada internamente. Entonces, sí conversamos mucho entre las áreas hacia un mismo fin. En las Siempre en estos debriefs y en estas juntas de arranque está el área creativa que, como bien dice Vico, si no se vuelve loco y no te da miedo, no está bien la idea. Tienes que irte a cosas brutales. Luego la parte de producción co-creando con ellos, el cliente co-creando, la parte de comercial, de project management, todos suman. Aquí todos tienen algo que aportar. Entonces, buscando el sí es la manera, ¿eh? Y siempre alineados al presupuesto, que ese es el gran reto también muchas veces. Entonces, es comunicación y todos buscando el sí. Muchas gracias. Por ahí tenemos a Lisper Gavilán. Eh, Dice, ¿cómo sugieren la presentación en caso de proyectos creativos que a veces son tan complejos y con tanto detalle? ¿De manera casual, tipo plática, o bien en un video estructurado del proyecto? ¿Cómo lo aterrizan con el cliente?
Pues si quieres esta la respondo yo, Arturo. Sí, sí. Yo lo que te diría es, siempre es importante el que manejes la estructura general de lo general o particular, para la redundancia, y prácticamente yo lo que te diría es cuéntalo como si fuera una charla con alguien de tu confianza, con un amigo, con un familiar, con tu pareja. ¿Para qué? Para que trates de esos tecnicismos y todo eso, es importante conocerlos, pero cuéntaselo como si estuvieras platicando una historia. Entonces, yo lo que te diría en una presentación con una buena narrativa, con una narrativa clara, donde estés especificando de dónde vienes, por qué es esta razón, cuál es tu insight, qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, el experience journey, esta cuestión emocional. Cierres con eso, siempre va a ser súper importante. Evidentemente que cualquier herramienta que quieras sumar va a agregar algo. Si quieres poner, claro que los renders suman muchísimo. Si quieres agregar un video, hay veces que un video te puede ayudar para mostrar el ADN de la idea, o si quieres mostrar de, oye, queremos inspirarnos en este tipo de estructuras o queremos inspirarnos en algo, siempre lo puedes sumar. Ahora, evidentemente que ya podemos agregar imágenes con inteligencia artificial, podemos ir sumando ciertas cuestiones. Yo te diría, todas las herramientas que te ayuden a contar mejor la historia y que se pueda vender simplemente con ver esta presentación es lo más importante. Muchas gracias, Vico. Tenemos Lucía Coronado. Ustedes hablaron de equipos, pero ¿cómo seleccionan al equipo que conforma para cada proyecto? ¿Buscan personas diversas con conexión con la solicitud o totalmente lo contrario? Si quieres, me echo esta, Vico. Yo creo aquí que es bien importante que conozcas a tu gente. Cada quien tenemos skills diferentes. Entonces, tú tienes que saber también seleccionar, como en un diseño de producción, así se logra un objetivo. Tú tienes que saber qué perfiles metes. Tú sabes quién es el experto, el que le gusta o consume lujo, a quién le encanta el tema de naturaleza, a quién está muy afín no sé, a temas sociales. Entonces, tú tienes que saber qué talentos y corazones pones para crear un proyecto. Entonces, yo no te diría que tienes que buscar a lo mejor una contraparte, depende si el proyecto lo pide, puede ser, hay que saber a quién le estás hablando, pero siempre elegir perfiles que tengan algo que aportar y que sumar de acuerdo al proyecto. Hay gente que tiene muchas cosas distintas, desde industriales con un estilo, con una expertise, con un gusto, gráficos, lo mismo el productor. Hay productores expertos en estructuras muy complejas o en logísticas muy sofisticadas. Hay productores que son muy detallistas. Viendo qué te pide, yo hablo otra vez de lo mismo, mientras les presentaba, les contaba esto. Si tú pones atención, el proyecto te pide cosas y se desarrolla prácticamente, te grita lo que quiere, ¿no? Y lo que necesita. Entonces, teniendo atención a esto, tienes que elegir bien a quién poner. Y en el camino, bien, se vale decir, oigan, a ver, nos faltó sumar esto, o ahora se ve que requiere un perfil distinto, que inclusive no tenemos aquí, nos lo traemos de afuera, o lo que sea, pero yo creo que es eso, mantener bien, que haya conexión emocional siempre es importante, conocer el perfil de tu gente y estar abierto a sumar el talento que haga falta. Muchas gracias, Arturo. No sé si por ahí hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Con gusto, Lucía. Me parece que ya no tenemos ningún otro comentario, ninguna otra pregunta. Si es así, pues bueno, agradecer de antemano a Arturo, Vico, muchas gracias por esta plática tan interesante. Desearles también mucho éxito en el caso de que participen en el festival. La verdad es que los esperamos con ansias. Y bueno, agradecer también a todos los participantes que se unieron a esta charla este día. Muchas gracias por estar aquí. Espero que les sirva y sobre todo esperamos verlos pronto en el Festival Amapro. Saben que, bueno, tienen las puertas abiertas de la Amapro para cualquier duda, para cualquier comentario. Igualmente, este taller lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que también puedan ustedes consultarlo en el momento que quieran. Y bueno, también hacerles la invitación para el próximo 24 de julio vamos a tener la capacitación del sistema de inscripciones. Los invitamos, más adelante les vamos a hacer llegar
liga, justamente para que se registren. Como saben, en ese taller nos apoya el equipo de Oxobox para resolver cualquier duda que puedan llegar a tener. Y bueno, los esperamos en ese taller y bueno, en los webinars que tenemos todas las semanas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Vico. Gracias, Arturo. Excelente día. Gracias. Gracias a Hasta todos. luego. Feliz jueves. Gracias. Adiós. Pónganse Buen día, hasta contentos. luego. Venga, ánimo. Adiós. Gracias, buen día. Bye, buen día. Gracias, Vico.